he oído los agradecimientos a, pues eso, a los generales, y muchas veces se nos olvida a la tropa, ¿no? Si no hubiera sido por Olaz, en estos momentos además conflictivos, pues no lo hubiéramos tenido, ¿no? Os presento, a mi derecha está Rafael, lo conocéis, de Tarragona, es el presidente de la Unión de Arquitectos al servicio de la Administración y explícitamente me has dicho que el blog de la Unión es el blog de la Unión de Arquitectos al servicio de la Administración. Si no sois seguidores del blog en Twitter o incluso en la web, hacedlo, porque hay muchísima documentación aclarativa del código técnico y de muchísimas cosas. Os voy a presentar también a Joan. Joan es arquitecto, profesor de la Politécnica de Cataluña, de tecnología en materiales, ¿no? Y bueno, son las dos ponencias, las dos comunicaciones que ha admitido el comité científico para ser presentadas, y el orden ha sido, ya lo he comentado, en riguroso orden de llegada, como los fondos Next Generation, ¿no?, que nos dijeron ayer. Con lo cual, bueno, pues en vuestras manos. Bueno, pues buenos días a todos y a todas. Gracias al comité organizador por contar con mi comunicación. Es una comunicación que voy a intentar que sea lo más breve posible, porque lo que voy a hacer es explicar la comunicación, que el texto pues supongo que lo subirán para que lo podáis leer si os interesa. Voy a hablar concretamente de la palabra colaboración. Colaboración entre administraciones me parece que es un concepto muy devaluado, que nunca se ha utilizado convenientemente y que en estos momentos en los cuales la pandemia nos acosa y tenemos que salir a flote, yo creo que las administraciones públicas deberían tomar conciencia de lo que legislan y lo que aprueban. Siempre los juristas nos han dicho que la exposición de motivos de una ley es un tema importante, que hay que leer. Yo siempre me la suelo leer. Pero a mí lo que más me interesa leerme de las leyes, y sobre todo de las leyes de urbanismo, son los primeros artículos de las leyes. Son esos artículos que no se aplican en la vida diaria, son aquellos artículos que se toman como criterios generales y que si os propongo que hagáis el ejercicio de buscar esos primeros artículos que nunca se leen, y en todas las leyes urbanísticas de España aparece la palabra cooperación y colaboración interadministrativa. Es decir, que lo que voy a decir ahora no es algo que vaya contra la ley, es una solicitud que les hago a las comunidades autónomas competentes por la Constitución en el tema de la vivienda, para que tomen conciencia de que estamos ante un momento histórico, un momento en el cual no podemos dejar de lado las colaboraciones entre las administraciones, quitar los protagonismos y dejar los protagonismos a un lado e intentar que esto salga adelante, porque Europa no se anda con bromas. Habrá un 31 de algún mes que haya que devolver dinero a Europa y nos veremos todas las caras y nos acordaremos de avisos como el que yo os voy a dar, y ojalá haya aquí alguien de una comunidad autónoma que pudiera escuchar lo que voy a decir, porque hay que querer, saber, pero también poder hacer los cambios. Voy a empezar con un dato importante que ya se ha dicho antes, cuando tenía yo la presentación ya preparada. Me alegro que se haya dicho, porque es un dato que resume mucho la importancia del momento en el que vivimos. El dato es que este plan de rehabilitación de vivienda auspiciada por la Comunidad Económica con las subvenciones que llegan, van a multiplicar por 10 el ritmo de actuaciones de rehabilitación que se estaban produciendo en España en estos últimos años. Multiplicar por 10 es un colapso en las administraciones, seguro, si se quieren hacer bien. Ayer, cuando se subió lo de las subvenciones del 110% que daba Italia, por la tarde me estuve leyendo la normativa, y una de las características es que para poder acceder a esa normativa se iban a requerir, creo que eran 36 documentos técnicos. 36. Si aquí vamos a dar el 50%, 18. Esto no es una declaración responsable para poner una ventana. Eso es dinero público que hay que justificar, y que yo creo que ahora mismo
todos los esfuerzos por colaborar son pocos si queremos llegar a un buen término todo este proceso que estamos iniciando. Yo os voy a hablar en la próxima diapositiva. Tengo que hablarlo, no tengo más remedio. Como decía Julián, tengo que decir la palabra resiliencia. Yo sé que eso molesta porque no sabemos, nunca la hemos usado y ahora estamos todos los días usándola, pero hay que emplearla. Yo voy a hablar de palabras como Fondo Next Generation, de mecanismos de la recuperación y la resiliencia, de plan de recuperación y transformación de la resiliencia en España y del famoso componente 2, que es el que habla sobre la rehabilitación. Solamente va a ser esa diapositiva. Después vamos a pasar a cosas más sencillas. Pero es algo que todos sabemos lo que es, pero lo quiero exponer todo junto para que veamos un poco el concepto de la escala a la que estamos hablando, que se nos escapa de los números que estamos acostumbrados a usar. Todos sabemos lo que son fondos Next Generation, pero 800.000 millones de euros es muy difícil de escribir, ¿eh? Es un 8 con 11 ceros detrás. Datos, el Producto Interior Bruto de España este año creo que eran 1.100.000, es decir, casi el Producto Interior Bruto de España se lo van a llevar las subvenciones. Son subvenciones transversales que afectan no solo a la rehabilitación. Pero cuando se habla de fondos Next Generation, son 800.000 millones de euros. Dentro de los fondos Next Generation están los mecanismos para la recuperación y la resiliencia. Eso está puesto por la Comunidad Económica y hay que ponerlo así, que es parte de los fondos Next Generation. Es el cuerpo principal, de hecho se lleva 670.000 millones. Es decir, ya hay parte de esos 800.000 millones que se van para otro sitio. En base al dinero que reparte la Comunidad Económica Europea entre sus miembros, el dinero que recibirá España de ese mecanismo para la recuperación y la resiliencia, supongo que del resto del Next Generation también recibirá, estamos hablando que va a recibir 140.000 millones de euros. Y ya la Comisión ha dado vía libre al 50%. Es decir, ya tenemos la posibilidad de disponer de ese 50%. Y la otra mitad, hasta los 140.000 millones de euros, se pueden solicitar por España hasta el 2026. Ese dato es importante porque tenemos el 50% de la subvención. Si no gastamos ese 50%, lo mismo Europa dice, si no habéis gastado el primer dinero que os he dado, ¿cómo pedís el segundo? Es decir, que aquí, al contrario de lo que pueda pensarse, mientras más se gaste, mejor. Y para gastar dinero hay que tener una infraestructura de gestión optimizada para poder hacer frente a ese incremento de hasta 10 veces más en temas de rehabilitación, que es lo que nos atañe a nosotros. Y después, el famoso componente 2, que pongo 2 de 30 porque es que hay 30 componentes, ¿eh? Y por eso el 2, que es el que habla de la rehabilitación. Pues de ese dinero de la rehabilitación, de esos 140.000 millones de euros, que serían el 50% lo que ya tenemos asignado por Europa, pues ya nos han asignado con el plan de rehabilitación de la vivienda y regeneración urbana, que os recomiendo que, bueno, supongo que muchos lo habréis leído, pero que lo tengáis porque va a ser el documento de mesilla de noche para los próximos 5 años de todos los gestores que quieran tramitar subvenciones y apoyarse en técnicos como nosotros para poderlo llevar a cabo, pues ya se han asignado al presupuesto de este año, es decir, ya estamos, aunque estemos en noviembre y en este año, ya hay una disponibilidad de 1.151 millones de euros. Supongo que esto ya lo sabréis todo, pero es bueno que lo tengamos aquí en la escala de los números que estamos hablando. Porque ahora voy a pasar a hablar de Doña María. Doña María, que es una señora que no entiende de estos números. Una señora que es la ciudadana la que va a recibir esas subvenciones al final. Porque no olvidemos que al final va a haber personas que actúen en su vivienda, en sus edificios o en sus barrios para poder hacer uso de esa subvención. Bueno, pues la Doña María que os voy a hablar podría ser de Guecho, pero vamos, es de Sanlúcar de Barrameda, da igual. Hay ayuntamientos, diputaciones, que están tomando una iniciativa muy interesante. Por ejemplo, la Diputación de Cádiz ha lanzado lo que es una lluvia de ideas, es decir, ha dicho, están los fondos Next Generation, todavía no sabemos cómo se va eso a concretar en las órdenes de las comunidades autónomas, vamos a lanzar una tormenta de ideas para que los ayuntamientos digan qué necesidades tienen, porque la administración que está más cercana al ciudadano son los ayuntamientos. Y el Ayuntamiento de Sanlúcar pues presenta proyectos por 140 millones de euros. ¿Creéis que eso es mucho dinero? ¿Es poco dinero? Con los datos que ya os acabo de decir, ya sabríamos si es mucho o poco dinero. Dan 2 datos, pistas.
Sanlúcar de Barrameda tiene casi 70.000 habitantes, que suponen un 0,14% de los habitantes de España. Si hay que repartir 140.000 millones, una regla de 3, que no es la que se va a aplicar, porque aquí en esta comunicación no solamente una comunicación expositiva, sino también propositiva, y que intento que si alguien lo escucha y le da vueltas, pues a lo mejor piense que esa puede ser una solución, pues Sanlúcar, si repartiéramos el dinero que viene de las subvenciones europeas entre todos los municipios de Andalucía, pues se llevaría 204 millones. Sanlúcar se ha quedado corto en lo que ha pedido. Eso es todo, no solo para rehabilitación, es para todos los fondos europeos. Pero que algo que parece 140 millones, pues no es tanto. Podrían llegarse, si se hiciera un reparto proporcional al número de habitantes, podría llegarse a 204. Yo ya lo llevo a mi municipio. Yo soy arquitecto municipal, arquitecto de un pueblo de 20.000 habitantes. Haciendo esa misma regla de 3, a mi municipio le corresponderían 58 millones de euros. Y ya con el dinero que tiene asignado el presupuesto del Estado para este año, 460.000 euros. Yo aseguro que yo le digo a mi alcalde que 460.000 euros lo puede disponer y le faltan días para gastárselo. Y esto que estoy haciendo y diciendo para mi ayuntamiento sirve para los 8.300 ayuntamientos de España. Cuando estamos hablando de colaboración, estamos hablando de que el dinero que viene de Europa a los países comunitarios se ha repartido en base al... Yo simplifico con el número de habitantes. Realmente es en lo que se ha dicho aquí del número de viviendas, bueno, al final el número de habitantes. El reparto que ha hecho el Estado a las comunidades autónomas es por el número de habitantes. Cuando digo habitantes, ya os digo que penséis que no es habitante, pero es habitante. Pero a nadie se le ocurre pensar que el gobierno español haya repartido en función de las afinidades políticas o que haya repartido porque le cae mejor una comunidad a otra, escrupulosamente por el número de habitantes. Cuando llega la comunidad autónoma, cuando son los competentes por la Constitución de los temas de la vivienda, ahí ya ese tema no sigue. Ya no se hace por número de municipios, sino que directamente se va por orden de llegada. Y ese orden de llegada puede ser muy problemático, sobre todo para los pequeños municipios, que no tienen la capacidad de gestión que tienen los grandes municipios. Claro, el alcalde, porque aquí el alcalde, pues, cuando lanza eso, salen las redes sociales del pueblo, doña María se pone muy contenta y se lleva mucho dinero, ya avisa que no están así, que las peticiones no deben crear falsas expectativas, ya que el paquete es una lluvia de ideas que necesita la calidad y que se ha solicitado a la Diputación para ver si se pueden llegar a buen término. Espera. Dice también la nota de prensa, el alcalde también, para curarse en salud, que esas solicitudes tienen que pasar por filtro, la Federación de Municipios, la Junta de Andalucía, el Estado, Europa. Yo creo que ahí se equivoca. Yo creo que, como se ha dicho aquí en esta mesa, si cumples todas las normas que te dice el Estado o te dice las normas de la comunidad autónoma, por orden de llegada te lo tienen que dar. Pero claro, ya supongo que el alcalde habrá hecho frente a lo que en un momento dado no se hace. El alcalde le cambia totalmente la fisonomía del municipio, no solo en rehabilitación, sino en actuaciones dentro del programa de Next Generation, ¿no? Y lo que os he dicho antes, el problema es que estos fondos solamente se van a distribuir por habitantes entre las comunidades autónomas del Estado, pero a los municipios no se va a hacer ese reparto. Con lo cual nos vamos a encontrar que las comunidades autónomas van a tener una cantidad muy importante de dinero. Por ejemplo, en función del número de habitantes, estamos hablando de que a Andalucía le corresponderían 200 millones de euros, dependiendo de cada uno, y a cada comunidad pues lo tenéis en las órdenes ministeriales que han salido. Y me parece que es importante hacer una reflexión sobre eso. Es decir, y eso un poco es el centro del comunicado. El comunicado, si después ya se subirá, hablo de la Unión y lo podréis leer esta misma tarde, pero que lo que intento es transmitir eso. Intento transmitir que con la ley en la mano se le podría exigir a las comunidades autónomas que fueran un poco más generosas, que no quisieran ellos repartir todo, no van a hacer dejación de función. Ellos, por Constitución, tienen la obligación de controlar hasta el último euro que se gestione. Pero tienen una infraestructura de 8.300 municipios, 8.300 alcaldes, con su deficiencia o sus no deficiencias. Pero en cada municipio se presupone que la persona más preparada del municipio, entre ellas debe estar el alcalde. Después también cuenta con 51 diputaciones o similares.
No tengo que decir el poder, la fuerza que tenéis aquí con las diputaciones, pero en cualquier diputación no hace falta tener esa fuerza para poder gestionar a esos pequeños municipios. Y después también tenemos a 51 instituciones implantadas en el tiempo, que son los colegios de arquitectos y sus delegaciones, que son organismos de carácter público también. Con ese equipo de trabajo, la orden esa que va a salir en todas las comunidades, que en algunas ya ha salido, que seguramente no contarán con los ayuntamientos ni con los colegios de arquitectos para editarla, en esa orden debería plantearse una tabla de todos los municipios de la comunidad y por lo menos darle la oportunidad a cada municipio a que en función, porque es aplicar reglas de 3, ya con estos datos cada municipio puede saber el dinero que le va a corresponder y que le den un plazo determinado en el tiempo para que si en ese tiempo el alcalde correspondiente es capaz de gestionar ese dinero se quede en el municipio. Sea cambiándole las ventanas a los vecinos, sea poniéndole aislante al centro cívico o sea aprovechando todas las medidas posibles que se puedan hacer en base a la orden que saque la comunidad autónoma. Si en el tiempo que se conceda no se da, vuelve a la Junta y la Junta se lo da a aquel municipio que sí tiene suplentes para poder acceder a eso. Vamos a seguir hablando un poco de las características de la subvención, un poco resumiendo los temas generales, ¿no? ¿Qué características tienen las subvenciones europeas para rehabilitación? Os he dicho que por la hora que es y por el día que es, que ya es el final de la jornada, voy a intentar escribir muy poco. Una primera característica van a ser los plazos cortos. No creamos que nos van a dar una subvención y tenemos que gastarnos 140.000 millones de euros en 5 años. Eso va a suponer plazos cortos que muchas veces no vamos a poder llevar a efecto y va a generar el gran problema que también se ha dicho aquí, que es con el que voy a terminar, que es el de las licencias de obra. Después, una documentación compleja. No podemos pensar que para soltar dinero público basta decir que voy a poner ventana y dame el dinero. Así que eso habrá que ver qué documentación se va a pedir. Y no estaría de más que las administraciones, el legislador, hablara con el ejecutor, que son las administraciones locales, para ver si eso que van a pedir va a ser viable o no. O va a pasar, como con otras subvenciones que se han dado, como a los restaurantes, que por el problema de que tienen que estar al día de la Seguridad Social, de los 7.000 millones que habían previsto, se han gastado solo 2.000 millones. La cara que se nos va a quedar cuando tengamos que devolver de los 6.800 millones la mitad o más de la mitad porque no se ha gestionado, no es porque la gente pida, cuando se abra eso se va a apuntar todo el mundo. Ahora, ¿van a dotar los ayuntamientos de 10 veces más personas para hacer frente a esos servicios? ¿Van a dotar las juntas o las comunidades autónomas de personal para poder controlar eso? Y cuando hablo de técnico no hablo solo de arquitectos, hablo de abogados, de administrativos, eso hay que tramitarlo. Y Europa después lo va a comprobar. Y allí van a llegar subvenciones de España, pero también van a llegar subvenciones de Holanda. Y van a llegar subvenciones de Bélgica. A ver si nos ponemos al mismo nivel que las demás comunidades, o los demás países. Y después, es como quien se compra una casa, se compra una vez en la vida. Hay poca experiencia del que va a solicitar eso. Con lo cual, con esas 3 características, el tema se complica. Ya, lo que os he dicho, los tramos de gestión de las subvenciones europeas. Un primer tramo que de Europa al Estado, entender que es por habitante, no se le va a dar más dinero a Grecia porque sí, pues, se le da por número, por posibles adjudicatarios de esa subvención. Del Estado a las comunidades autónomas también por habitante y lo que os comentaba de las comunidades autónomas por solicitudes, por orden de llegada. Y los agentes, que son los que he dicho, es decir, ayuntamientos, diputaciones y colegios profesionales. Entiendo que el de arquitectos primordialmente porque en el tema de las subvenciones creo que somos competentes para cualquier tramitación que se haga. Los agentes de las comunidades autónomas, ayuntamientos, diputaciones y colegios profesionales. Ya se está trabajando en esto. Es decir, esto no es algo que ya los ayuntamientos y los colegios se están empezando a mover. Es decir, el Ayuntamiento de Guadalajara y el Colegio de Arquitectos de Castilla-La Mancha se dan cuenta que en esta primera llegada de fondos europeos les van a llegar 69 millones de euros. Al final, de los 6.800 le van a corresponder 400 millones de euros al Ayuntamiento de Guadalajara, que es un poco más grande que San Lucas de Barrameda. Pues ya hay colegios que se están moviendo. Después también hay municipios que no están contando con colegios y directamente crean. Y además no crean una oficina de rehabilitación, lo crean para los fondos Next Generation, que es lo que en los próximos 5 años vamos a ver y escuchar en todos sitios.
Es mucho dinero. Es decir, que es algo que siempre ha habido subvenciones, siempre viene, pero que esto es una cosa que si se sabe utilizar, le va a cambiar el perfil a muchos municipios de España. Y a mí lo que me daría pena es que esos municipios fueran los grandes municipios y no se hiciera caso a los pequeños municipios. Madrid, también pionero, una oficina de rehabilitación. Muy interesante todas las propuestas. Habrá otras. Voy a intentar terminar pronto por si nos da tiempo a que alguien haga alguna sugerencia, alguna pregunta o nos aporte algo al resto para que salgamos de aquí todos con más información. Los agentes para la gestión de las subvenciones, evidentemente, ahora mismo, por ley, es la Junta, las comunidades autónomas. Disculpadme cuando hablo de Junta, pero vamos, son las comunidades autónomas. Pero al final, la gestión la tienen que llevar técnicos, administrativos, TAC, personas del día a día que van a tener que dejar su trabajo del día a día para hacer frente a esa gestión de subvenciones. Técnicos de la Administración autonómica serían los competentes y la propuesta que aquí hago en la comunicación es que se cuente con los técnicos de la Administración local y los técnicos de los colegios profesionales, vía visado o vía convenio de algún tipo, que se adelanten los temas y que no se dupliquen los recursos y los esfuerzos. Este es lo más, quizás el resumen de la comunicación, que son los niveles de colaboración que yo entiendo que debe haber entre administraciones y colegios. Yo he planteado 3 niveles. Un primer nivel, que es el nivel informativo, la colaboración informativa. La comunidad autónoma informa a los colegios y ayuntamientos. Si no os ha llegado, os llegará. A los técnicos de la administración local os llegará un escrito de la comunidad, de vuestra comunidad, diciendo que os cita para explicaros el decreto que saque cada comunidad autónoma. Os reunirá a todos en una sala como esta y contará la ley. Eso a mí, hombre, qué menos que eso, pero eso a mí no me vale. Es una colaboración muy básica. De eso es decir, yo ya he hecho esto, pues os lo voy a explicar. Bueno, para eso yo sé leer también y sé lo que pone. Lo que me hubiera gustado, como lo hubiera dicho antes, para ver qué opinión te podía dar sobre eso y si podías cambiarlo. Después hay otro nivel de colaboración, que ya es un poco más avanzada, que es la asesorativa, que es cuando se constituyen oficinas de rehabilitación, que pueden ser con participación compartida, es decir, puede ser ayuntamientos, comunidad autónoma, colegios de arquitectos, ayuntamientos, colegios de arquitectos, comunidad autónoma, o puede ser no compartida. Recomendable, por supuesto, la compartida, pero esto es un segundo nivel. El nivel que yo planteo es uno más, que es la colaboración operativa. Es la colaboración en la que se va a intentar reducir los procedimientos administrativos sin duplicidad de esfuerzo. Me vais a permitir que lea un párrafo solo de mi comunicación que habla sobre ese tema y que es el resumen de lo que quiero transmitir. La colaboración entre administraciones y colegios profesionales debería comenzar desde la propia elaboración de los formularios de subvención y modelos estandarizados de proyectos técnicos requeridos para facilitar la presentación de la documentación y facilitar así su tramitación, porque me temo que no van a existir medios humanos suficientes en la Administración para tramitar tanto proyectos sujetos a subvención. Y además eso no lo digo yo, lo dicen muchos agentes que participan en el proceso, como ahora veremos. Termino esto para marcar unos objetivos que debería tener esa colaboración. Los objetivos que debería tener esa colaboración, en primer lugar, sería posibilitar un asesoramiento cualificado, próximo y personalizado. Para mí, próximo y personalizado no significa si quiere cambiar la placa solar marque 1, si quiere cambiar la fachada pulse 2. No, eso no es personalizado ni cualificado. Eso es un poco más, aunque las tecnologías hay que emplearlas, que es muy importante, pero en este caso hay que crear oficinas de rehabilitación. En segundo lugar, ser capaz de llegar a todos los municipios de España. No me vale que se dé el pistoletazo de salida y que empiecen los grandes municipios a pedir subvenciones porque tienen medios y los municipios de 7, 8, 9.000 habitantes, o los de menos incluso, que podrían estar auspiciados o amparados por las diputaciones o por los colegios profesionales, se queden fuera. Y vean pasar las subvenciones como bienvenido Mr. Marshall. Llegan y se van, y no se paran. Creo que es importante un compromiso porque además, como decía Pérez, cuando ponía la diapositiva ayer de las provincias, de los barrios de Barcelona, yo veía los barrios y veía los municipios de España.
Y veía que hay municipios donde el valor del precio del suelo es mayor que en otros municipios. Y generalmente coincide con el número de habitantes. Mientras mayor es el número, no siempre es así, pero mientras mayor es el número de habitantes, más recursos tienen, más presupuesto tienen y, por lo tanto, más posibilidad tienen de acceder. Pero es donde menos se va a notar el efecto de la rehabilitación, porque es donde más vale el valor del precio del suelo de repercusión para la vivienda. Con lo cual, otro valor que debemos tener en cuenta. Y después, lo fundamental, reducir los plazos de gestión de las subvenciones. Creemos que eso va a llegar y uno va a decir, oye, que voy a cambiar la ventana, dame 7.000 euros. Oye, que voy a hacer este proyecto, toma el proyecto. No. Para hacer un proyecto, para dar una licencia de obra, hace falta una documentación. Pero para dar una licencia de obra que esté subvencionada, hace falta una supervisión. Y hay que meter un anexo que es igual de grande que el proyecto, donde hay que meter un montón de documentación. Si esa documentación no se tiene preparada, no se sabe montar, se quedan en el camino y no se llega a la subvención. Y como ya os he dicho, eso no lo digo yo, eso lo dicen muchos agentes que participan en esto, que sale en la nota de prensa. Es decir, los promotores temen un fracaso de los fondos europeos por el bloqueo de las licencias de obra. Los retrasos de licencia de obra hacen peligrar los fondos europeos Next Generation. El Diario de Cádiz, los constructores alertan del atasco en ayuntamientos por los fondos europeos. Colegio de Arquitectos de Álava, la delegación. El éxito de los fondos europeos radica en que se ejecuten rápidamente. Si no, no se pueden perder. Es decir, estamos ante una realidad. Todavía no ha llegado Moby, todavía está la tormenta, todavía está el agua está todavía calmada, pero de repente va a salir Moby y nos vamos a enterar de cómo empiezan eso a tramitarse. Y que hay que pedir una subvención, y que la licencia de obra tarda mucho tiempo, y que después tiene que ir a supervisión, y cuando va a supervisión te lo devuelven porque se le ha olvidado poner un apartado que sí lo pide Europa, entonces hay que empezar de nuevo. El técnico del ayuntamiento no se le ha formado en eso, él nunca ha informado sobre los fondos europeos, no se le ha tenido en cuenta, en fin. En el tema de Cádiz dan un paso más, dan un paso en el que el ayuntamiento diga, oye, deja todo lo que estáis haciendo y vamos a solucionar las licencias de los fondos europeos. Se van a dar los fondos europeos, pero las licencias en vez de tardar un año van a tardar 1 año y medio, las otras. Así que va a generar un retraso en cadena a otros tipos de licencias. Y ya termino con unas conclusiones. Ya os digo que es un resumen, me ha recordado cuando hacía esto los comentarios de texto de la selectividad, ¿no? Es como un esquema de lo que es un poco más larga la comunicación y más compleja, pero bueno, con esto yo creo que se tiene una visión de lo que se pretende. Sería muy complicado que el ciudadano pueda conocer todo el proceso que les ofrece el paquete de ayuda previsto por el Gobierno sin un asesoramiento cualificado, próximo y personalizado. Oficinas de rehabilitación. Otro tema importante es que las comunidades autónomas, digo que esto va dirigido a las comunidades autónomas, ni los colegios de arquitectos, ni los ayuntamientos, las diputaciones están a verlas venir, no tienen ningún tipo de acción de hacer algo, porque es la comunidad la que tiene que ser generosa y darse cuenta de eso. No se debería desaprovechar la visión transversal que los arquitectos pueden ofrecer al ciudadano o a las administraciones locales sobre la superposición de las distintas subvenciones que le pueden afectar al inmueble. A las comunidades de vecinos van a llegar empresas de ascensores y le van a ofrecer esa subvención, pero no le van a arreglar la fachada. A las comunidades de vecinos van a llegar empresas que arreglan fachadas, pero no les van a ofrecer el ascensor. Y ninguna a lo mejor le va a ofrecer el conocimiento de que además se pueden ahorrar un dinero fiscalmente, con lo cual a lo mejor esa es la justificación para poder dar el paso. Y al final, los técnicos que no vendemos nuestro trabajo, pero no vendemos un producto, somos los únicos que podemos dar frente a la rehabilitación integral de los edificios, que es lo que yo creo que se debe pretender. Los informes técnicos para licencia de obra o las supervisiones municipales para declaraciones responsables serán necesarias y complementarias con las supervisiones autonómicas para la aprobación de las subvenciones. No tendría mucho sentido duplicar los esfuerzos por no colaborar. Es decir, una licencia, un visado para un proyecto que necesite visado, un visado, una licencia, una supervisión sobre lo mismo. Cuando se sientan y dicen, tú te vas a encargar de esto, tú de esto, tú de esto, se preparan unos formularios estandarizados de lo que tiene que ver el técnico municipal. Y a los que estuviste en Tarragona fue lo que hablé en ese momento, de la ficha básica del proyecto, algo que en 20 folios se pueda resumir un proyecto. Ahora es cuando se puede aprovechar esta situación coyuntural del COVID para poder hacer frente a eso. Si no, va a haber un colapso en las administraciones que hará
que cada uno se eche la culpa al de al lado y no se puedan sacar adelante. Y ya para terminar del todo, sí, los 5 años que tenemos por delante. Son 5 años que vamos a ver un efecto, un cambio, yo creo que es un cambio, una innovación tecnológica y cultural como no hemos visto. Yo creo que hay que remontarse a muchos años y a lo mejor no en España. Esos fondos europeos, además, yo creo que es una pena que lo que se va a articular en estos 5 años se quede ahí y dentro de 6 años volvamos a lo anterior. Yo creo que eso tiene que ser un cambio para quedarse. Un cambio de colaboración, de aplicación. En Andalucía es el artículo 4 de nuestra LOA, de nuestra ley andaluza. En otro será el 3, en otro será el 2, pero en todos se habla de colaboración. Pero no colaboración de firmar un convenio, no, no. Yo estoy deseando que cuando se dice se firma un convenio, se le dé un botón y se vea el convenio. Un enlace, yo veo el convenio, quiero verlo y a qué se compromete. La transparencia es fundamental. Ya ha comentado un ponente que el tema de transparencia, eso sí, cada vez está mejor. Antes de aprobar una ley, se expone para que la gente haga su opinión antes de tener el articulado y cuando tiene el articulado lo pone. Eso es, a lo mejor, un mes. Me temo que los decretos que saquen las comunidades autónomas para poner en marcha todo este engranaje nos enteremos cuando ya estén aprobados. Y lo único que hagan las comunidades autónomas es llamarnos para explicárnoslo y publicarlo en el boletín. Y punto. Y estos pilares sobre los que se debe mantener todo el cambio este que estoy hablando, se debe basar en el empleo de nuevas tecnologías, por supuesto. Así que tenemos que aprovechar que la digitalización hace que se pueda acceder más fácilmente a tramitación de documentos, la colaboración eficiente entre administraciones, la formación a los profesionales y la información a los ciudadanos. Y se acabó. Muchas gracias por la atención. Bueno, si alguien quiere, estamos mal de tiempo, si alguien quiere hacer alguna, no pregunta porque yo no veo, alguna observación de alguna experiencia que haya tenido. Rafael, como después tenemos tiempo que pone sesión general de debate, bueno, pues y nada, estamos aquí, podremos debatir hasta que llegue el resto de la gente. Si no te importa, le damos paso Vale, a Joan, perfecto, perfecto. Y después charlamos de lo que se considere oportuno. Vale. Que por cierto, mientras lo prepara, Joan, solo una duda, que en vez de que nos hagáis preguntas, yo igual me gustaría haceros una pregunta, es que si alguien sabe por qué se llama Next Generation, ¿no? Porque entonces nosotros que somos la actual generation y será para la generation, ¿no? La future generation, o no, y perdón por lo de la resiliencia, pero es que les he dicho que por favor no emplearan la palabra, pero ya la tenía recogida. Sí. Cuando quieras, Julián, sí. Bueno, buenos días a todos. Bueno, después de esta intervención tan soberbia, en este sentido de que ha tocado lo que decimos en catalán el moll de l'os, ha ido al punto complejo, la mía se desplaza hacia otro terreno y parecerá que en principio no tiene nada que ver, pero yo creo que voy a intentar demostrar que sí. ¿Qué ha pasado con la pandemia? Que ha puesto, digamos, ante el espejo nuestras propias debilidades. Es decir, cuando hablan de resiliencia, simplemente que ha pasado una tormenta y nos ha entrado agua en el sistema sanitario, en el sistema educativo, en el sistema de emergencias. Y hemos demostrado que no estábamos preparados para una emergencia. Pero él habla de otra emergencia que me ha gustado mucho, Rafael. Es que ahora que vienen los millones, ahora que sale el sol, volvemos a tener otra emergencia porque no teníamos una resiliencia suficiente para gestionar rápidamente. Por lo tanto, tenemos no solamente un déficit digámosle, genérico, sino además tenemos un déficit sistémico, es decir, de estar organizados. Y ahí es donde voy a ir un poco. Es decir, cuando vengan estos fondos los podemos gastar en cosas que generarán más gasto. Si generamos un polideportivo, volverá a gastar. O podemos invertir en algo que nos permitirá gastar menos. Yo creo que ese será el gran mensaje y el gran dilema que tendremos todos. Voy a poner ahora el acento sobre un tema que nos tiene que permitir ser más eficientes. Porque cuando hablamos de Next Generation, está diciendo que estamos invirtiendo para que la próxima generación sea capaz de absorber lo que le viene encima. No para resolver nuestros problemas, tenemos que resolver los problemas que aún tienen que venir. Vamos pasando, pues,
Bueno, no tengo por qué presentarme porque ya me ha presentado Julián y algunos ya me conocéis. Bueno, quería hablar del concepto de informes primeros, y esa palabra me la acabo de inventar, no está escrita, pero quería centrar el primero que llega tras el siniestro. El primer técnico que llega cuando ya ha caído un techo, cuando ya se ha inundado, ha aparecido un incendio, ¿no? Es decir, valorar la figura del primero que llega al sitio, ¿no? Es un poco la imagen, digamos, bíblica del domingo de resurrección, el primero que llega al sepulcro y es el primero que empieza a tomar nota y empieza a tomar declaraciones y levanta testimonio de que ha salido alguien que tendría que haber estado allí, ¿no? En este caso hablaré de los bomberos, mis compañeros bomberos, que en la mayoría de los casos son ingenieros de caminos, ingenieros industriales, o que son arquitectos o que son aparejadores, es decir, que son técnicos cualificados, pero que trabajan en otro cuerpo. Quiero también identificar quiénes van a ser los destinatarios de estos primeros ojos y estos primeros oídos, porque evidentemente ellos no lo hacen para ellos, levantan informes, pero después vamos a utilizar los demás. Estaremos en una aseguradora, estaremos de técnicos municipales, estaremos de peritos para alguna otra entidad bancaria, pero digamos, le chuparemos rueda, nos beneficiaremos o no de esta primera impresión, de esta primera fotografía que tendremos. Por tanto, sería muy importante que el protocolo con el que actúan estos cuerpos se enlace con nuestro protocolo. Y cuando me puse a hablar con ellos descubrí que no era tanto así. Es decir, ellos hacen sus informes para su autoconsumo y nunca saben que vendré yo detrás para utilizar esa información. Y a veces incluso tendré serios problemas para acceder a esa información porque me dirán que es propia de la administración pública. También descubriremos, cuando he charlado con ellos, incluso este es algún exalumno mío que ha cogido esta típica, digamos, de salida profesional de estar en el cuerpo técnico de bomberos, la dificultad que tienen para acceder a las fuentes de información. Es decir, un bombero no llega a un siniestro con una tablet que tenga acceso al cadastro. Algunos cuerpos de bomberos sí, no quiero generalizar. Seguramente el Ayuntamiento de Madrid, como él decía, sí, pero en una situación, en un pueblo de montaña, no. Y, evidentemente, aportar recursos de soporte, que ahí es un poco donde quería centrar la charla, ¿no? Bueno, digámosle que cómo se forma esta gente, porque me ha tocado formar bomberos desde este punto de vista para optimizar estos primeros ojos y oídos que llegan al sitio, sabiendo y concienciándoles de que detrás vendrán otros compañeros de otros cuerpos, que seguramente tendrán un poco más de tiempo, no tendrán minutos, tendrán horas o tendrán semanas para poder estudiar ese tema, pero que ellos son los primeros que van a llegar. Por tanto, esta sensación de que ellos abren paso, pero yo después cerraré el paso y cerraré el expediente al cabo de un año o al cabo de 2. Aún hablamos del edificio Windsor, pero ese incendio ya tuvo lugar hace tiempo y ahora estará en un proceso judicial, ¿no? Bueno, lo primero que te das cuenta es que ellos van a ser unos privilegiados ojos y orejas, porque sabemos que la información se deteriora con el tiempo. Lo que se ve en los primeros minutos, cómo huele, cómo están las muestras de materiales, después va a llover, el viento se va a llevar el olor, nadie se acuerda de ese crack que hubo de ese primer aviso, porque eso se ha desaparecido y no quedará registro. Por lo tanto, el perito que llega detrás ya no encuentra ese rastro que le puede permitir trabajar. Cuando empecé a estudiar un poco la UNE, que es Noche sin dormir, vamos a ver qué dice la UNE 16.775, me dice que, bueno, que hay una cosa que llama los prestadores de servicios periciales. Y yo puse entre paréntesis primeros, porque hay unos que llegan antes que yo, y les dije a los bomberos, ustedes son un PSP. Y se quedaron así. ¿Qué significa un PSP? Bueno, que aparte de ser un bombero, recuerde que es un perito. Pues no me había dado cuenta. Pues sí, porque usted va a ser el primero que va a tomar muchas decisiones, muchas muestras y sobre todo sensaciones, interpretaciones. Por tanto, digámosle que es como el que está en urgencias y va haciendo el triaje. Y por lo tanto, sí, ¿y usted cómo lo envió para allá y no lo envió para aquí? Y tomará, incluso dará de alta el siniestro, ¿no? Bueno, cuando les advertí de eso, es decir, ustedes tendrían que estar habilitados. Ayer que salió la palabra con Tegova, ¿no? La habilitación, la acreditación, como le llamemos, la homologación. Ustedes deberían ser, digamos, habilitados para hacer informes, ¿no? ¿Y qué significa? Dijeron ellos, ¿no? Primero, instruir un siniestro, cosa que no es tan evidente. Sí que es evidente cuando tienes 3 tardes para hacerlo, pero cuando tienes minutos ya no es tan evidente. Te tienen que dar un protocolo, tiene que estar muy bien engrasado para que se pueda hacer rápidamente y sobre todo no genere algunas de las dificultades que después vamos a hablar. Hay que hacer interpretaciones. Hay que ir muy rápido en interpretar cuáles son las señales que me permitan tomar las primeras decisiones. Y eso no se adquiere con facilidad. Tiene algo de concurso de televisión. Es decir, que son segundos para interpretar, cosa que los peritos de fondo podemos entretenernos un par de tardes, incluso contrastar con un compañero en la cafetería. Tienen que hacer recomendaciones de intervención, desplazar cargas, desalojar, apuntalar, modificar geometrías, pedir a otros auxilios y, evidentemente, hacer una primera evaluación de daños.
No digo valoración, digo evaluación de daños. Estamos de algo que no tiene relevancia o algo que tiene una inmensa relevancia porque alguien me ha dicho que abajo hay un depósito de gas que está lleno. Y me acabo de enterar. Bueno, lo primero que intenté hablar con los bomberos es decir, cuidado, no quiero que hagáis dictámenes, no quiero que hagáis periciales, quiero que informéis bien, que seáis mis ojos y mis oídos, muy importante. No empecéis a dictaminar. Dijo, ¿qué quiere decir? ¿Dónde está esa frontera? Bueno, pues encontré este cuadro de una publicación interesante del Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Barcelona, donde decía, cuidado, esto es un informe, esto es un dictamen y esto es una pericia. Y me gustó porque, sobre todo, para alguien que lo vea rápidamente, parece que es acumulativo. Ciertamente, es acumulativo. Por tanto, les destaqué, ustedes están aquí. Pero es que yo después dictaminaré y seguramente otro hará la pericia. Por tanto, fíjense que donde dice introducción, esa introducción va a ir evolucionando. Pero si ya empezamos mal, acabaremos peor. Si empezamos bien, podemos acabar peor, pero no tan peor. Por lo tanto, les recordé la importancia de este estilo. Bueno, ¿cuáles van a ser los objetivos de este informe técnico primero, ¿no? Delimitar el alcance. Piensen ustedes que cuando llega un bombero o llega un primero de estos peritos en caso de emergencia, es difícil dónde están los lindes, dónde acaba mi edificio y empieza otro, sobre todo cuando se produce, por ejemplo, un casco antiguo. En una parcela aislada pues, vemos unas imágenes que son unas verjas, pero no es tan fácil delimitar cuando las propiedades, sabemos que jurídicamente se interconectan, incluso edificios antiguos han sido compartimentados muchas veces. Describir la situación no es fácil para un bombero, ¿eh? Tiene que utilizar un lenguaje que sea fácil para incluso sus mandos, pero que también lo pueda interpretar con un cierto rigor, digámosle, un técnico de la construcción posteriormente. Por lo tanto, requiere un cierto training, ¿no? Recoger evidencias y testimonios. ¿Cómo se desarrolló el siniestro? Los siniestros no son instantáneos. Empiezan el día antes, hay un crack. Hablo de los de bomberos, digamos, estos que ya empieza, algo no va bien, alguien se empieza a movilizar, empieza un primer derrumbe. Bueno, la imagen más clara ha sido lo que ha pasado en el volcán en La Palma. Estamos viendo un inicio que parecía que no iba a ser nada y parece que se detuvo, ahora vuelve el clímax, pero no tenemos una sensación de si estamos ya en el clímax bajando, en qué punto estamos de esa evolución. Por tanto, el cómo ha pasado sería muy importante. Justificar las primeras decisiones, van a tomar decisiones muy rápidas. Por ejemplo, podría ser mojarlo todo, que es lo que hace para extinguir un incendio. Pero sabemos que si mojamos todo vamos a destruir muchas pruebas, ya les aviso, y vamos a generar más sobrecargas, porque el agua esa va a empapar y eso va a pesar más. Por tanto, hay que saber lo que estamos añadiendo, mejor con un gas o mejor reduciendo el oxígeno, ¿no? Es decir, que habrá que ver de qué forma vamos a mantener un poco inalterable todo eso. La tomarán decisiones in situ, puesto con el uniforme y además on time, incluso con el cierto acoso de la prensa que estará tomando fotos viendo lo que ha pasado, ¿no? Tienen que facilitar la entrada de otros expertos, si hace falta. Es decir, habrá que llamar incluso a peritos judiciales. Oye, es que aquí parece que hay un cadáver, me dicen que, por tanto, empezarán a reclamar que venga policía, que venga judicial o que venga un servicio de emergencias médicas, ¿no? Evidentemente, todo eso, como es un cuerpo jerárquico, ustedes que son peritos, no sé si tienen jefe o no, pero habitualmente no tenemos una pirámide jerárquica, pero hay que informar al superior, a nuestro delta, que ellos le llaman, ¿no? Y sobre todo, muy importante, hay que alimentar las bases de datos. El otro día me explicaban que habían empezado a poner algunas agujas y estaban sorprendidos de que se estaban derrumbando ciertos edificios de cierta época, es decir, con una siniestrabilidad más alta de lo normal. Digámosle que como cuando se empezó a decir que había unas neumonías raras, después le dijeron atípicas y al cabo de 3 meses la OMS dijo, esto se llama SIDA. Es decir, estaban viendo cosas atípicas. Es que tenemos demasiados servicios de tapia y en determinados cascos antiguos de la ley de barrios. ¿Qué está pasando? Pues está pasando que llegaron unas subvenciones, todo el mundo estaba manipulando tapia, estaban gastando muy rápidamente el dinero y estaban desmoronando unos edificios que empezaron a fracasar porque la gente que estaba interviniendo pues, no conocía esa tecnología. Bueno, cualidades que les decía, sobre todo que la calidad de vuestro informe no se resienta, ¿no? Que sea preciso, no os vayáis por las ramas, no me cuentes esto, y eso cuesta mucho hacerlo en poco tiempo, ¿no? Que sea fiable. Todos sabemos que lo que te cuentan los primeros 10 minutos, incluso la prensa, no hagas caso. Déjalo que todo se sedimente, como el buen vino. Pero claro, es que esta sedimentación tiene que pasar en minutos, contrástalo, ¿no? Que esté bien informado, que has recogido todo lo que hay que recoger y lo que no hay que recoger, óbvialo, porque no hay tiempo para perderlo en tiempo, ¿no? Que esté argumentado. Los procesos de argumentación no son fáciles, no son de literatura, a veces son de esquema, argumentar porque has llegado a una cierta... Son casi, digámosle, de algoritmo, ¿no? Que sea proporcional, después veremos un siniestro, ¿no? Que sea inteligible.
Piensen que lo están tomando como diciendo con frío, con lluvia, con fuego, ¿eh? Lo están escribiendo a mano. No sé si hay unos teclados holográficos, que esté estructurado, y ahí es donde vamos a incidir, y sobre todo que sea trazable, es decir, que puedan hacer el paso atrás de cualquier información que esté allí. ¿Dónde salió esta información? ¿Quién lo dijo? Bueno, aquí tenemos una primera estructura, arriba tenemos un siniestro, fueron un par de placas de un aplacado que cayeron de una fachada, yo fui el perito que llegó después, bomberos ya había intervenido, había arrancado, según mi entender, más cosas de la cuenta, pero nadie me pasó el informe. Digo, vinieron bomberos y nunca tuve acceso, me lo tuve que imaginar todo, pero ellos tenían una información que yo tardé meses en descubrir qué pasaba. Un aplacado que en vez de tener 3 centímetros tenía 14 milímetros. Y en 14 milímetros las piedras se comban. Es decir, adquieren otra geometría y se despegan no porque fallen los adhesivos, sino por geometría, por diferencial de entumecimiento. Por eso era una patología general en todo el edificio. Pero los bomberos no me dieron instrucciones. Tardé demasiado, me faltó esa conexión. Bien, cosas que ya pueden imaginar. Un título, un buen resumen, una delimitación, tener unos buenos antecedentes, un método. Es muy importante ser metódicos, identificar a los participantes. Cada vez más cuesta, ya no tenemos un arquitecto, un aparejador, no. Tenemos un arquitecto, un project manager, un arquitecto de la propiedad, otro arquitecto del obispado, un técnico que pasaba por allá. No es fácil saber reconocer los agentes participantes. ¿Cómo se ha desarrollado la intervención? Empezamos a las 9 de la mañana y no nos fuimos hasta las 9 de la noche. A las 9 de la noche se derrumbó un poquito más, nos tuvimos que quedar otro retén. Por la noche volvió a surgir, alguien nos avisó. El desarrollo, la película, es muy importante para entender que los siniestros van evolucionando, tienen una temporalidad que hay que reconocer, colaboraciones que pidieron, pueden llegar a pedir hasta el ejército, la UME, y evidentemente una discusión de resultados. Bueno, ¿por qué me siento un poco en el título y en el resumen? ¿Por qué todo esto irá a una base de datos? A mí me da mucha envidia el sistema sanitario. Hay unos protocolos de la OMS que se están aplicando para 6.400 millones de personas en todo el mundo. Cada enfermedad, cada etiología tiene su número y se codifica. Y si empieza a pasar algo en Malasia extraño, yo lo puedo consultar y ver qué está pasando en Malasia y mañana cortar los vuelos a Malasia, porque hablamos el mismo lenguaje, los mismos códigos y todos estamos comunicados, digamos, por Internet con los mismos hubs. Eso no sucede en los cuerpos de intervención en España. Ahí habría que invertir, porque eso nos va a ahorrar muchos problemas posteriores. Eso sí que va a ahorrar dinero. También lo podemos gastar en mangueras y camiones, que quede claro. No voy a encontrar las inversiones en tangible, pero las inversiones en intangible, en organización, para mí también son muy importantes. Bueno, digo lo de las 400 palabras porque es lo máximo que somos capaces de leer en una pantalla. Vale, visto, es otro siniestro, ya sé lo que está pasando. Y si tengo 10 parecidos ese mismo día, algo está pasando que se me está escapando. La delimitación es muy importante. ¿Tenemos todos los proyectos básicos colgados en Internet? No. Por tanto, cuando llega a tener que delimitar, no tiene instrumentos para delimitar ni las propiedades ni el objeto arquitectónico. Es muy difícil hacer este reconocimiento, porque no hemos, digamos, digitalizado toda la información documental sobre los edificios que tenemos en España. No está ni en ayuntamientos de 100.000 habitantes. Se digitalizaron a partir de los 90. Igual en unos archivos que incluso no sé si se habrán conservado muy bien. Pero es que el papel continúa siendo el 80% de nuestra información en este momento. Aún estamos plenamente digitalizados. Todo lo que pueda ser singularidades. ¿Cuántas rehabilitaciones tuvo este edificio? ¿Tiene elementos catalogados? ¿Tiene el libro del edificio? Y ellos lo tienen que saber. Imagínense que hay algo catalogado. ¿Quién me lo va a avisar? Tengo la suerte o la mala suerte de estar en el Telegram de los bomberos de Cataluña. Me dejaron entrar. Lo único que tengo que hacer es callar y no decir lo que veo. Y de vez en cuando hay uno que es arquitecto y dice, cuidado que esto está catalogado. Ostras, pues no lo sabíamos. ¿Y cómo lo sabes? Porque, mira, porque soy arquitecto y sé estas chafarderías. Oye, está catalogado. Esa puerta hay que salvarla. Eso tiene, aparte de salvar a las personas, y otros bienes que pueda haber. Por tanto, eso es importante, esa delimitación de saber qué tienes entre manos. Bueno, aquí lo explicamos con un poco más de detalle, pero evidentemente si estás en según qué barrio, condiciones urbanísticas, es decir, todo lo que te pueda ayudar. Digámosle que eso no sé si el catastro lo tiene, y simplemente apretando una tecla, pero eso no puede compilarlo un bombero en 10 minutos. Lo mejor sería que diera una tecla y se incorporara inmediatamente a su informe. Y eso puede ser características constructivas, antecedentes, saber si te vas a encontrar tapial o te vas a encontrar toba o te vas a encontrar, como sucede en Ibiza, donde está lleno de vigas de madera, pero que no son de pino. De una cosa que se llama la sabina, que yo descubrí, a la sabina la utilizáis como madera resistente. Es que no había nada más en la isla. Pues 400 años de forjados de sabina.
Por eso es una especie que yo solo he visto en ciertas zonas del río Lobo en Soria y allí utilizada como elemento estructural. Y evidente antecedentes, cuántas intervenciones ha tenido este edificio. Por eso tenemos que saber rápido, no al cabo de 3 meses, que lo acabaremos sabiendo, ¿no? Bueno, evidentemente, la descripción de los hechos, los antecedentes, los testigos presenciales, sacar muestras, escáner, incluso para su propia necesidad. Piensen que ser un bombero es muy arriesgado. Te vas a meter en la boca del lobo, puede haber explosivos, puede haber gases combustibles, puede haber temas radiológicos. Encontré un protocolo fantástico de los bomberos de Madrid, excelente, con todo de aparatos portátiles que tienen a su disposición para detectar si hay radiación, si hay emisiones de gases, porque eso te puede dar pistas, pero también ellos para su seguridad. No te metas allí, allí tenemos algo que está desprendiendo, se ha roto una tubería, nadie sabe dónde está la llave de paso, pero mientras tanto está emanando. Tema muy importante, ¿qué método vas a aplicar a la intervención? Hay que trabajar con protocolos, como con la sanidad. Tenemos que dar una seguridad jurídica, esa palabra que también ha salido, ¿no? Cómo hay que tomar los datos, cuáles son las actuaciones de control, qué es una contención del sinistro, qué es una retirada. Los bomberos tienen que retirarse de una manera ordenada, son algo militarizados en este sentido, pero no puedes abandonar, digamos, el puesto en cualquier momento. Hay que tomar las muestras, hay que acordonar, para que después vendrán otros técnicos que puedan tener. Por tanto, hay que discutir con ellos, digamos, de cuál va a ser su protocolo, porque igual ellos lo hacen muy bien, como pasó en este aplacado que vemos allí, pero es que ellos se llevaron las piedras rotas. Yo nunca tuve acceso a esas piedras. Esas piedras las tenían que haber dejado en depósito en el cuarto. Bomberos, enviarme un SMS, tiene a su disposición el perito que se nombre, ahí las muestras que cayeron. Por tanto, tenemos todo un tema de reconocimiento técnico. No es fácil, ¿eh? Ahora, por ejemplo, hay muchos incendios que me parece que no habrá Next Generation para los polígonos industriales, y si no, Rafael que me contradiga. Pues todo el mundo habla de residencias, no os digo cómo está la industria después de la crisis. Habrá muchos incendios en naves industriales que han tenido 10 reformas, y veremos pretensados, estructura metálica, la primera intervención con un forjado cerámico, y por tanto no es evidente hacer un reconocimiento rápido porque los edificios ya no son homogéneos. Identificar los participantes en la intervención, muy importante, quién estaba allí. Y por tanto ellos sí que van numerados, se puede conseguir más o menos quién estuvo allí, qué hizo y qué no hizo, es decir, tener un pequeño cuaderno de bitácora porque ellos van reportando. ¿Y quién tomó esa decisión? ¿Y quién pisoteó aquello? ¿Quién perdió esa traza de ese elemento, ¿no? ¿Cómo se produjo el desarrollo de la intervención? Tiempo por tiempo. Necesitamos dotarles de tablets, necesitamos dotarles de conexión en cualquier sitio del territorio vía satélite y que, sobre todo, puedan ir tomando minuto a minuto lo que sucede. Es decir, tienen que tener una especie de Word o PDF que no sea de hojas, que sea infinitamente largo, que vaya por minutos y segundos. Digámosle la caja negra del siniestro. Y eso hay que invertir. Evidentemente, el desarrollo de una intervención pericial primera toca todo eso, ¿eh? Acordonamiento de la zona, definir pasos de acceso, requerir medios auxiliares, mantener unas normas de higiene y seguridad, tienes que aplicar herramientas de seguimiento físico y químico, pueden trabajar con un escáner manual, ir escaneando todo lo que están viendo. Hay unos de faro, que son baratitos, como se hacen los accidentes de tráfico en Alemania, nadie toma fotos, ya se escanea directamente 3D y se guarda el archivo para el que venga después, ¿no? Evidentemente van a tener que hacer estabilización de la estructura, igual tienen que hacer un refuerzo provisional e incluso tienen que desactivar elementos potencialmente peligrosos como puede ser el gas o el fibrocemento, ¿eh? Se van a encontrar con fibrocemento y no tienen un protocolo específico. Y después, evidentemente, ya vamos a ir llegando al final, ser capaces de pedir rápidamente colaboraciones externas. Tenían que tener nuestros teléfonos, tenía que haber un arquitecto de la UAFE de guardia, digamos, en cada capital de provincia. En este momento son voluntarios, bomberos voluntarios, los que son técnicos. Tengo compañeros profesores de la escuela que son bomberos voluntarios, pero eso no, tenemos que avanzar, tiene que haber un perito de guardia, y si hace falta, pues te bajas a Tortosa, o te vas a Lleida, o te vas a Figueras, porque la UAFE tiene que ser el segundo que está allí, para dar ese soporte. Y digo la policía, las aseguradoras, servicios urbanos, grúas, etcétera, ¿no? Evidentemente, ahí, el último apartado, sí que entra en temas de la discusión. Allí tiene que decir, visto lo visto, pam, 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 pam. Esto tiene este perfil, hay que tomar estas decisiones y yo ya me retiro para que lleguen gente más experta que yo. Digamos, les he dejado preparado el cadáver, dicho así, porque al final tiene algo de cadáver. Y algo que también es muy importante, generar muchos anexos. Es muy importante porque habrá mucha información que eres el privilegiado que la está viendo, pero seguramente no tendrás ni tiempo ni capacidad de procesarla. Guárdala, guárdala, guárdala.
ya vendrá otro a procesarla. Tómale la temperatura, sácale sangre, igual no tienes tiempo de hacer la analítica, pero ya tienes la muestra. Otro ya vendrá detrás, pero si no la tomas en ese momento, será la sangre de 2 días más tarde, no del día que tuviste el accidente, ¿no? Evidentemente queda un reto, que el que está en la sala me lo sugirió, y no diré su nombre, pensar en las personas que están allí. Cuando hay un perito o hay un bombero, hay gente que está sufriendo, que lo ha perdido todo, que se siente desazonada, que se siente abandonada. La parte humana de acompañar a la víctima del siniestro. Por tanto, les dije, bomberos son técnicos, pero son personas. Acompañen. Alguien habrá perdido un hijo, habrá perdido su negocio, sepan acompañarles psicológicamente, pero sobre todo también darle las primeras instrucciones. Llegué a casa y avisé al seguro, primero. Sobre todo, identifique si estamos todos. Es decir, hacer este acompañamiento humano. No perdamos nunca de vista que el siniestro sí que es un edificio, pero dentro de ese vehículo, es decir, puede haber, digámosle, desgracia humana. Bueno, y ya hemos terminado, sí, ya está. Perfecto, lo hemos hecho fantástico, somos suecos. ¿Quién va a consultar este informe? ¿Será una consulta de oficio, habrá que pedirlo? ¿Será voluntario? ¿O rápidamente ya se enviará por unos canales y todo el mundo lo tendrá disponible en un repositorio? Es que le puede interesar a la policía, le puede interesar a las aseguradoras, le puede interesar al técnico municipal, que ese fin de semana él no trabaja hasta el lunes, pero se tiene que encontrar lo que ha pasado. Un funcionario de justicia, ferrocarriles, costas, tráfico, empresas de servicio y el propio cuerpo de bomberos. El que hace la coordinación de la zona tiene que saber que ha tenido 3 cosas muy parecidas que pueden ser sospechosas o que me están hablando de que algo está sucediendo no previsto, por ejemplo, porque hay gente que está pinchando la red eléctrica porque hay cultivos ilegales de cierta planta. Y eso está provocando una siniestralidad de eléctrica e incendio muy elevada. ¿Y cuándo se cierra un informe de bomberos? ¿Sabéis que un informe, el problema que tenemos los peitos es el día que lo cierras? Y tienes muchas ganas de cerrarlo, porque tenerlo abierto, y todo el mundo va añadiendo cosas. Pues, bueno, pues cuando esté supervisado. Tiene que haber alguien que decir, en este momento se cierra porque entra otro, no porque sea el mejor, pero hay que cerrarlo. Cuando lo autorice, evidentemente, el comandante. Alguien tiene que tomar una responsabilidad. En este momento queda cerrado, el cuerpo de bomberos se retira y pasa a ser simplemente un consultor, pero ya no es activo en ese momento. Evidentemente, quien lo firma, es muy importante, son funcionarios públicos en este momento. De momento no es una subcontrata el cuerpo de bomberos, por tanto pueden firmar y tienen que demostrar que son para ello, ¿no? ¿Cómo se va a consultar este informe? Necesitamos consultarlo, ¿no? ¿Qué soporte físico? No diré como la justicia, que te dan el legajo. Yo creo que bomberos no tiene que darte un legajo, te puede dar un encriptado, un blockchain, no sé qué te dará, y aquello te permite una llave de acceso y tú dejas rastro. ¿Quién lo puede consultar? ¿Cualquier periódico digital? ¿Cualquier persona, un hacker desde Rusia? Está claro que, bueno, como todos estos sistemas, hay que dejar claro la confidencialidad, que puede ser total o parcial, con que alcance, y evidentemente mantenerlo en el tiempo. Puede haber siniestros de hace 10 años, volver atrás. Aquello ya nos estaba indicando algo. Aquello ya nos estaba indicando que el gas radón ya empezaba a dar muestras. Ahora entiendo aquel siniestro que no entendí. Y evidentemente mantenerlo íntegro, que no se rompa la cadena de información que está en ese informe. Bueno, aparece otro tema que es el seguimiento. Los bomberos se van, siempre se van, y tienen muchas ganas de irse, porque es un sitio peligroso, pero es que además vuelve a sonar el teléfono. Bueno, ¿quién hace el seguimiento? Me reconocieron que nadie. Nadie vuelve al lugar del siniestro. Nadie del cuerpo de bomberos, no tienen tiempo, no tienen medios, tendrían que volver. No sé si solos o acompañados. ¿Qué significa volver al cabo de un mes, de 6 meses, de un año? ¿Cómo va? Todos agradecemos cuando nos daba el médico de cabecera. ¿Cómo fue? Yo digo, ¿cómo fue? Ah, si no sabe lo que fue, es que se encuentra muy bien. ¿No se acuerda que hace un año le sacamos aquí de piedra a la vesícula? Gracias, doctor, porque usted lo ha visto en el ordenador. Yo ni me acordaba. Significa que se encuentra bien. Hacer un seguimiento es importante. No, ha vuelto a caer el resto de la cubierta, ¿no? Y evidentemente este seguimiento nos permite validar si esas medidas activas y pasivas que se tomaron fueron las adecuadas. Porque igual nos estamos equivocando con los protocolos. Los protocolos, si no se contrastan, no se mejoran. Bueno, tenemos unas normas que las pueden consultar, pero sobre todo cuando entran en el enlace de abajo del Comité Técnico 197, el de Servicios Periciales Forenses, pues tiene 6 normas. Yo creo que ahí queda trabajo. Hay que generar muchas más, sobre todo para nuestros amigos, los peritos primeros. Bueno, no sé si habrán visto que han aparecido algunas fotos de este siniestro, es un siniestro singular. Los campanarios de las iglesias no se caen cada semana, pero cuando se cayó uno fue muy importante. En un pueblo que se llama Rosselló, en Lleida, pues se cayó el campanario. Pues que hizo 3 cracks anteriormente, yo no sé mucho los detalles, pero incluso hay alguien que lo grabó con el móvil.
iba haciendo comentarios. Es decir, que ya se veía que algo allí, aquello no podía acabar bien. Bueno, pues recaudar todas estas cosas era importante. Y evidentemente se hizo una consolidación y si buscan en la red ya aparece incluso la restauración, que se ha hecho con unos criterios muy al día en cuanto a la restauración. No se ha reproducido, sino que se ha consolidado de una forma inteligente. Bueno, y con esta es la frase que termino, todo esto hay que hacerlo pues, con dedicación, respeto, proximidad, lealtad, prudencia, equidad y honradez. Muchas cosas, ¿no? Pero que significa que ahí tenemos trabajo. Hay que gastar dinero en ser también más eficiente. Es decir, tenemos una falta de estructuras sistémicas en el Estado español. Gracias. ¿Quieres ver las 7? ¿Qué habré dicho en las 7? Sí. Del segundo, del tercero. Bueno, como esto se lo decía a los bomberos, pues... Te digo que tendría que ser cualidades del informe primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, ¿no? Digo que además como aquí dice que es para los bomberos, ¿no? Pero que como aquí hay muchísimo juez y magistrado, yo creo que esto es lo que ustedes o vosotros, si me permitís, pedís, ¿no? En vuestros procedimientos, que por lo menos todo esto lo cumplamos, con lo cual si sacáis los... Bueno, yo creo que esto se podrá publicar, ¿no? o trasladar, pero si no sacáis las cámaras y les sacabais una foto, porque vamos, es impresionante. En vuestras manos estamos, entonces si nos queréis, ¿no? ¿No? Supongo que a disposición del respetable. No hay mucha gente. Yo quería decir dos cosas, uno en relación a cada uno de los ponentes, por lo menos no están preparadas las preguntas, aunque no os lo creáis, ¿no? Una es a Rafael, que ya en Tarragona ya dijo que todos los, ¿cómo decías? Que los proyectos no son más cortos porque los arquitectos no tenemos tiempo para hacerlos más cortos, ¿no? Es una paráfrasis de un filósofo que decía que no tenía tiempo para hacer más corta la carta. Así que le disculpara por la carta tan larga porque no había tenido más tiempo para hacerla más corta. Y entonces pues lo hice referente a los proyectos. Cuesta más trabajo hacer un proyecto pequeño, corto, de documentación que largo. Y a todos beneficia que los proyectos sean concisos y esquemáticos en la parte que controla las administraciones públicas. En el resto pueden definirse hasta los pomos, yo soy un enamorado de los pomos de las puertas, que se definan los pomos de las puertas, pero que lo que tiene que ver un técnico municipal hay que intentar sistematizarlo, y con la crisis que tenemos con el COVID y con las subvenciones creo que sería una buena oportunidad para volver a retomar el tema. Sí. Y después a Joan, que ya sabéis que es profesor de la Universidad Politécnica de Cataluña, es la frase que siempre digo, porque ya nos conocemos, ¿no? Es una crítica a las universidades, lógicamente. Que en el afán de las escuelas de arquitectura por crear genios se han olvidado de formar profesionales. Yo supongo que en nuestro campo de acción, que somos los peritos, vemos muchísimas cosas, ¿no? Así como parafraseando a Blade Runner, ¿no? Cosas que serían muy difíciles de creer. Y vosotros como magistrados, supongo que incluso muchísimas más que nosotros como peritos, ¿no? Pero te lo he dicho, ¿no? Que uno de los problemas también actuales de las escuelas que yo es que muchos profesores no han pisado obra, son jóvenes, son todo teóricos, nos han cambiado las unidades. La Next Generation ya no pesa en kilos, pesa en newtons, en milímetro cuadrado, en megapascales. Yo no sé cuánto peso en newtons. ¿No? Decían, ayer lo decían en la cena, que Aroca decía que él era el kilojulio, ¿no? Refiriéndose a sí mismo, dice, yo soy un kilojulio, que para los profanos son 100 kilos, ¿no? No, ahí podríamos decir que en el sistema educativo superior, que se le llama así en España, ahora tenemos un reto que es no formar a todos por igual. Es decir, siempre la tendencia, ¿quién ha sido director estos años? Pues habrá hecho todos igual, los habrá clonado, ¿no? Uno de los trabajos que tiene un arquitecto que está en docencia
es reconocer en la sala los que tienes rápidos, lentos y muy lentos. Es decir, y eso me lo enseñó una universidad americana en el estado de Indiana, donde dice los estudiantes los evaluamos el primer año y los enviamos a la misma titulación, que podía ser telecos o aeroespacial, tiene siempre 3 divisiones, que les decían, ¿no? Los teóricos, los que están pensando el problema que habrá dentro de 10 años. Por ejemplo, en Marte no habrá agua. ¿Habéis oído hablar del hormigón que utilizaremos en Marte? Bueno, pues hay gente que está trabajando, pero gente tranquila, que va haciendo su labor, están hablando de azufre fundido, cómo lo van a... Pero está bien que ellos vayan preparando el problema porque ahora no nos acucia. Otros estudiantes, digámosle, que están programando lo que se está ejecutando, y son estudiantes que son resolutivos, son rigurosos, hacen proyectos, hacen inversiones, gestionan, y después tenemos los manitas, los que en 10 minutos, ante un problema gravísimo, toman decisiones rápidas y hacen lo que tienen que hacer en segundos. Es ese famoso chispas que viene a casa y te lo resuelve. Y es muy importante saber cuando tienes un auditorio con 40 estudiantes, cada uno, y saber cuando los estás educando, decir, pues tú serás ideal para cuerpos de intervención, ideal para informar estas cosas, pero tú no hagas proyectos que requieren un razonamiento que va a durar meses, pero tú eres capaz de resolver temas en días. Y necesitamos gente que sea capaz de resolver temas en días. Y al mismo tiempo alguien que empiece a pensar qué pasará en el 2050 cuando España será el país más viejo de la Unión Europea. Si la mitad de los ciudadanos van a tener más de 65 años, tendremos un problema arquitectónico grave. No tenemos que hablar de eso, ya hablaremos en las 23 jornadas del Consejo. Pero alguien ya está pensando en ello. Nosotros vamos a leer una tesis la semana que viene que habla de eso. Cómo van a ser los pavimentos para que cuando caiga un mayor no se rompa nada. Porque cada vez que alguien se rompe una cadera o se rompe, nos está costando la Seguridad Social unos 24.000 euros. Por eso nos dedicamos a esas cosas en la universidad. Pero yo digo, cada uno en su territorio. Hay que sacar el mejor partido de cada estudiante. Lo que no podemos hacer es estudiantes clónicos. Estos son premios FAT. No, ese sería nuestro error. Hay que sacar partido porque la gente es diversa. Igual que los edificios son diversos. No todos son campanarios de iglesias, ¿eh? Hay naves industriales, hay siniestros muy distintos que requieren distintas habilidades. Lo que sí que estoy pidiendo es un colchón común donde compartamos información y experiencias, porque eso nos convertiría en un país sistémico. A veces es un país que aún brillan las individualidades, pero hay que reconocer que no brillamos como colectividad. Y eso es un tema que habrá que hacer una inversión sistémica, no solo en educación, sino en acceso a información y en protocolos. Si no queréis levantar, yo sigo. Perdón, es que ¿sabes qué pasa? Que hay una luz ahí que no te creas que desde aquí se ve muy bien, perdón. Buenos días, soy Elena de Toledo. Tenía alguna pregunta para Rafael. Me gustaría saber cómo se hace esa transmisión de poderes desde directamente las comunidades autónomas hasta los ayuntamientos, porque al uso no hablo de las competencias, digamos, a nivel real o jurídico, sino en la práctica, desde la Junta, las delegaciones, cuál va a ser esa transmisión y si se van a dejar unas a otras, porque la comunicación entre la propia administración en la práctica no es demasiado buena muchas veces en cuanto a competencias. Y luego, aparte, me gustaría hablar de un problema que nos encontramos, en mi caso como tramitadora actualmente de subvenciones, y es que la cualificación del personal de la administración, pero a nivel, no hablo tanto de técnicos de los ayuntamientos, como a nivel, por ejemplo, de los técnicos de la Junta o de las delegaciones. Las próximas ayudas requieren de una cualificación bastante alta en metodologías e incluso en programas nuevos, ¿no? Ayer hablaban de algunos programas de certificación energética y mucho del personal está poco actualizado. Entonces me gustaría saber cuál es realmente esta manera práctica de algo utópico, en lo que efectivamente creo que sería muchísimo más práctico que funcionara así la administración, pero me gustaría saber cómo se hace a efectos reales. Muchas gracias. Pues sería realmente novedoso que una comunidad autónoma cediera competencia y volviera, digamos, a los ayuntamientos, a las administraciones locales que no dejan de ser administración central, ¿no? Porque dependemos en muchas ocasiones del Estado. Es un acto de generosidad y el acto de generosidad debe empezar a sentar, y además yo creo que
que si piensan un poco las comunidades se darán cuenta que les beneficie, porque al final ellos no van a soltar nunca las competencias porque la Constitución les obliga a estar controlándolo todo. Pero sí van a contar con un equipo grande de trabajo que está muy consolidado y que dentro, yo creo que es muy importante las primeras órdenes que saquen las comunidades autónomas. En esas comunidades, y te respondo también a la segunda pregunta, en estas órdenes debería también quedar recogido el tema de la formación, el tema de que es un trabajo que debemos afrontar entre todos, y que los plazos aquí son muy importantes. Y si la comunidad autónoma se pone en contacto con los ayuntamientos, pero claro, hay que darle algo a los ayuntamientos. Los ayuntamientos, en esas órdenes tiene que haber un anexo en el cual hay un listado de todos los municipios con lo que se le asigna a cada municipio en principio. Todo se puede hacer dentro de la ley y eso, el servicio jurídico de la autonomía, pues seguramente lo podrá llevar a término. Ahora eso es una decisión política. Dar todo a todos es muy complicado cuando no todos son iguales para los que están arriba. Simplemente eso. A veces la Administración no sabe lo que hace con la mano izquierda. Tenemos las ECAs, por ejemplo, entidades colaboradoras de la Administración. Y a nadie, a industria, ya no, ni vas allí. O sea, la ECA viene, te hace tu informe, y son gente acreditada, vigilada, supervisada, o las ITVs. Es decir, nadie se le ocurrió inspeccionar el parque móvil a base de funcionarios. Está claro, o sea, cuando hay que acometer cosas, hay que habilitar a los técnicos que existen en el mercado, que se acrediten y que pasen a ser ECAs, evidentemente, porque ahora tenemos medios digitales que acrediten y que además quedará su rastro. Veremos el que es lento, el que es rápido, el que miente, el que no procede, pero acreditemos, el sector público tiene que... ¿Por qué gestionan tan rápido en Francia o en Suecia? Con menos funcionarios que nosotros. A ver, que no nos engañen. Digamos, el tejido está mucho más machembrado, el tejido público-privado, y un perito, pues, bueno, como tenemos el cuerpo de notarios, oiga, es que no hay que ir tan lejos, el cuerpo de notarios es público, es privado, bueno, o el cuerpo de registradores, ahí los tenemos, no hay que volver a inventar demasiadas cosas, hay muchas que están funcionando ya. Os voy a leer simplemente, a colación de la pregunta, el final de mi comunicación. Desearía fervientemente que cuando se lea este artículo, la redacción del mismo quedase obsoleta, porque todo lo que en él se solicita ya se hubiera realizado, que ya estuviesen cubiertos las subvenciones previstas antes de que se acabara el plazo. Ojalá cuando venga Europa a abrir el cajón para recoger el dinero sobrante de las subvenciones se lo encuentre vacío y utilizado convenientemente en el bienestar y calidad de vida de la ciudadanía. No me gustaría nada más que si pasa esto, no se diga, lo dijimos en Bilbao. Ojalá quede este artículo obsoleto y diga, no, esto fue un miedo de un arquitecto municipal de pueblo que tenía ese temor. Ojalá, me gustaría que fuera así. Perdonad, lo de los relatos es ahora a las 11, ¿no? Con lo cual, bueno, pues nos queda un ratito. Yo tampoco quiero estirarlo en excesivo, ¿no? Pero sí que había... Es que no veo yo, de verdad. Aquí. Perdón. La mano levantada. Bueno, soy Jorge Blasco, arquitecto y también compañero aquí del señor de la UPC, ¿no? A ver, yo diría varias cosas que se pueden enlazar en los dos. Primero, para los informes de los bomberos, es curioso, aquí en España y en Cataluña, los informes no los hacen los bomberos, los que te dan los bomberos son un informe escueto, hemos llegado y tal. La investigación la hace la policía, los Mossos d'Esquadra, Policía Nacional, Guardia Civil, y cuando llegan, como decía aquel, ¿qué pasa? Las pruebas se han movido. Con la manguera, con el gasalón, o sea, hay esa falta de comunicación. Pero es que, a falta de eso, además, cuando sucedió Lorca, todo el mundo se asustó de que en España sí que había sismo. Y entonces todo el mundo se empezó a decir, hombre, tenemos que hacer protocolos. Bueno, pasaron 2 años y todo el mundo se olvidó. Y en Cataluña tenemos el Sismicat, está el Inuncat, están todos esos. Bueno, pues son las administraciones las que tendrían que empezar a formar, como estamos haciendo, porque ahora allí en ACE hay un proyecto europeo que se llama POCRIS, en el que se han juntado la
la Universidad Politécnica, Andorra, Francia y demás, y estamos haciendo el protocolo para actuación rápida en sistemas, cuando suceda un sismo en este caso. Eso nos olvidamos y quizá esa parte de ese dinero estaría bien que se formase para que cuando pase algo no estemos todos perdidos. Yo creo que lo vamos a dejar aquí. Únicamente me ha surgido una duda y es... además es Miguel, o sea, ese sí que lo conozco. A tenor de lo que se decía de los protocolos del sismo, soy Miguel Martín, de Granada. El Ayuntamiento de Granada ha establecido un protocolo en donde además nos ha formado a una serie de técnicos, entre ellos arquitectos y aparejadores, que incluso tenemos asignado el centro en donde acudiríamos en caso de un terremoto importante. La finalidad de estos técnicos, que se han hecho una serie de prácticas y de cursos, incluso reconocimientos, digamos, preventivos de edificios. Se ha hecho un reconocimiento de los edificios que se prevé que puedan ser acogedores de los damnificados. En teoría tenemos que tener preparada nuestra mochila, nuestro casco, nuestras botas, la linterna, botella de agua y algo de, digamos, frutos secos para sobrevivir en esos primeros instantes donde el problema más gordo que hay, además de ir clasificando edificios, es que la gente no se desorganice en exceso. Está funcionando, se ha hecho recientemente una prueba general de un sismo. Yo no pude asistir, pero digamos, estamos unos cuantos y de hecho yo en los sismos que hubo a principios del 2020 tuve que asistir a un ayuntamiento porque sus dos técnicos, el aparejador y el arquitecto, estaban con COVID confinados y no podían ir. Y yo tuve una experiencia que fue, por un lado dura y por otro lado muy reconfortante, porque me di cuenta que la importancia mía, más que como perito o diagnosticador, había daños, pero ninguno era catastrófico. Habían caído chimeneas, paramentos rotos, pero estructuralmente no había riesgos. Era calmar a la gente. Todo el día que estuve allí interviniendo, en el fondo, era cuando llegabas a un sitio donde la gente estaba en la calle, porque las viviendas sí tenían daños internos. Primero, hacerles ver que es verdad que habría que hacer obras y reparar todo, pero no se les iba a hundir la casa, que el ayuntamiento resolvería cómo realojarlos a los que fuera preciso y que tuvieran la calma, que no entraran en las viviendas, que se mantuvieran fuera, que se alejaran de las viviendas, que se fueran a los centros de las calles o al descampado cercano, porque el riesgo de eso es que una réplica va a tirar elementos que están en falta de equilibrio. Fue una experiencia hermosa y me llamaron porque no había quien fuera a atender ese ayuntamiento. Con lo cual digo que se hacen cosas, pero se hacen sueltas, cada uno como puede. Esto ha sido iniciativa, en el fondo, de una serie de aparejadores, y lo digo porque hay que reconocer los méritos, porque son los técnicos que tienen los bomberos de Granada. No hay arquitecto. Ese también es un problema nuestro. Y era solo contar esa experiencia porque creo que es importante que se hagan. Y nada más. Bueno, yo creo que con esto sí que vamos a dejar por finalizado esta fase y pues ahora pasamos.